Buenas tardes, Dios les bendiga. Nosotros somos integrantes del equipo número 2 y estaremos hablando sobre el arte paleocristiano. Los integrantes del equipo son Lisania Castillo Arias, Samuel de la Cruz Sánchez, José Antonio Saldaña Urbáez y quien les habla su compañero Raudy Encarnación. Como introducción tenemos el trabajo presentado a continuación. Trata sobre el arte paleocristiano, sus características, ubicación, arquitectura, escultura, pintura, dibujo, grabado, etc. Mi nombre es Lisania Castillo Arias, mi matriculación 31242. Voy a hablar sobre las características generales de este arte y sobre su ubicación geográfica. Paleo significa antiguo, de donde surge el nombre paleocristiano, o sea, arte de los primeros cristianos, también llamado arte cristiano primitivo. Desde que este nace, en los primeros 5 siglos de nuestra era, hasta la invasión de los pueblos bárbaros, este arte quedó dividido en 2 etapas. El primero, donde los cristianos estaban clandestinamente ya que eran perseguidos y humillados, y una segunda etapa donde el cristianismo era ya la religión oficial del imperio, cuando ya había libertad de expresión religiosa. Este arte se manifestaba a través de figuras y símbolos con referencias al cristianismo, época en que el arte era visto con los ojos, no era visto con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Las figuras y símbolos eran dirigidos a un espectador con el objetivo de impartir y esparcir los conocimientos religiosos. Se basa y fundamenta en sugerencias. No existen órdenes ni individuos obligados. También tienen una variedad de colores muy limitada. Utilizan las catatumbas. Las figuras y los símbolos eran jerarquizados porque algunos tenían más importancia que otros. En su ubicación geográfica, época en la que surgieron, en los primeros 5 siglos de nuestra época, como dije, estos se esparcieron radicalmente, llegando a cada lugar de la zona, ya que fue una corriente que influenciaba a cada individuo que habitaba en ese lugar, ya que este se originó en el occidente y en oriente tuvo su continuación hasta llegar al arte bizantino. El arte bizantino es una expresión artística que se configura a partir del siglo VI, fuertemente enraizada en el mundo helenístico como continuadora del arte paleocristiano. Bien, continúo yo, Raudy Encarnación. La arquitectura paleocristiana corresponde al periodo más antiguo de la arquitectura cristiana que se desarrolló en el Imperio Romano en la Antigüedad tardía entre finales del siglo III hasta el siglo VI. Dice que esta nació principalmente como una necesidad para la construcción de edificaciones adecuadas para los cultos de la religión cristiana, aunque se originó en Siria y Egipto, pasó rápidamente a Occidente y fue Roma como futuro centro de la cristiandad. Las catacumbas nacieron en Roma a finales del siglo II y principios del siglo III con el Papa Seferino. Son pasajes subterráneos cavados por los cristianos que creían en la resurrección de los cuerpos para enterrar a sus muertos, celebrar ciertos cultos y refugiarse allí durante las persecuciones. Están formadas por galerías destinadas a recibir en sus muros tumbas dispuestas
una encima de la otra, como podemos visualizar en esta imagen. Tenemos la Domus Ecclesiae, que era un tipo especial de edificio privado utilizado por los primeros cristianos para reunirse y celebrar culto. La arquitectura de barro cocido, como sabemos, a menudo en el desierto, donde faltaban piedras y madera, las construcciones estaban hechas de ladrillos y de barro cocido. Cerca de Asuán, en Egipto, el monasterio San Simeón, que es este que tenemos acá, está hecho en tierra cruda, solo los pilares están hechos en piedra y todo indica que estuvo completamente abovedado. Las basílicas surgen con la proclamación en 313 del Edicto de Milán. Los cristianos pudieron practicar libremente sus cultos religiosos. Acá fue cuando ya podían tener, por así decirlo, un punto de reunión visible, porque ya estaba constituido como una religión aprobada. Los bapisterios, como tenemos acá, la función de estos edificios exentos y cercanos a un templo, por lo general de planta circular, aunque los había también octagonales, correspondía a la administración del bautismo por inmersión, que este era realizado prácticamente con personas adultas y en su interior tenía una gran pila bautismal. El mausoleo era un edificio funerario con carácter monumental que solía edificarse sobre el lugar donde estaba enterrado un personaje histórico o heroico. Y el mónaco era un lugar que utilizaban como para reunirse. En este tenía, como vemos en esta imagen, un lugar para sentarse y utilizaban una forma de arquitectura para su espalda, así como detrás. Y como dice acá, los orígenes del monaco cristiano, cuyos vestigios daban de los primeros siglos, llevaban un germen al fenómeno medieval y era también un banco de pruebas para una nueva tipología arquitectónica. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y distinguida maestra presente. Mi nombre es Samuel de la Cruz Sánchez, matrícula 100, 445 y 440. Yo le estaré hablando sobre lo que es la pintura paleocristiana. Se desarrolló durante el Imperio Romano, por lo que puede considerarse ser cronológicamente dentro de la pintura romana. Sin embargo, por su temática y características, se supone la intención de la pintura medieval. Dentro de las principales características de este están las técnicas y las formaciones de la pintura paleocristiana. Son esos aspectos material propios del estilo romano, decadente, tantos mejores o de sabor, más clásica cuanto más antiguo. Pero como las artísticas no se preocupan sino por las ideas, resultan un poco estéticas, sus labores se representan muy sobrias en el colorido. La pintura en el arte paleocristiano tuvo sus raíces en el estilo romano clásico y más tarde se convirtió en una expresión artística más abstracta y simplificada. Su idea no era la belleza física, sino el sentimiento espiritual. Las figuras romanas se convirtieron así en sujetos más que en individuos y con frecuencia tenían ojos grandes y fijos, según los cristianos, eran la ventana del alma. Los símbolos se usaban con frecuencia y en las composiciones eran planas y erráticas para concentrarse y visualizarse claramente su idea principal. Gracias a la catumba se encontraron algunas de las primeras muestras iconográficas cristianas que tenían a ser simbólicas. Las escenas eran religiosas y
alegórica. Durante los siguientes siglos, en las pinturas de Catacumba y en otras manifestaciones, los cristianos comenzaron a adaptar prototipos paganos que ya le eran familiares y le dieron nuevo significado a la pintura arquitectónica del arte paleocristiano. Las paredes de las iglesias estaban doradas con pinturas o mosaicos para instruir a los fieles. Uno de los principales referentes en la basílica papal de San María en la Mayor Roma, el cual tenía un extenso programa de mosaicos de escenas del Antiguo y Nuevo Testamento que comenzó en 432. La pintura también ilustró libros ilúgicos y otros manuscritos. Gracias a la pintura también se desarrolló la miniatura, la iluminación de manuscritos. Dentro de sus principales obras pictóricas, podemos decir las más importantes y celebradas pinturas de las catatumbas se hallan en la de Santa Brisílica, donde se reconoce las primeras imágenes de la Santísima Virgen con el niño. Arte figurativa paleocristiana, mosaicos paleocristianos, mosaico del Museo de Santa Constanza, mosaico de San Pablo Extramuro, la sarcófago paleocristiano. También estaré hablando sobre lo que es la escultura. Al contrario que el judaísmo cristiano se representara a Dios con figura humana, en principio lo era, inspirándose en las imágenes romanas. Poco a poco este irá diferenciándose. También la figura de Venus Pastor era una de las más características. Lo representaba como un joven imberbe con su moral y túnica cortal, llevando un cordero a los hombreros. Esta figura es ideal, ya que por la figura apolínea permite a los cristianos no ser identificados por ella. En otras representaciones aparece el Cristo con la barba y más envejecido. La escultura es en grande parte funeraria y consiste fundamentalmente en el sarcófago esculpido y representaciones de los primeros milagros en gritos y escenas del Antiguo. También podemos decir que la escultura en gran escala es popular para la escultura en relieve que acompañaba la arquitectura para los sarcófagos, como la de Venus y la talla de marfil, si eran utilizadas ampliamente. Y hasta aquí todo. Bien, señor, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Sardaño Arguáez, matrícula 125 2238. Pertenezco al grupo número 2 de Historia del Arte y hoy voy a hablar un poquito brevemente de lo que fue o era el dibujo de aquellos tiempos. Dice que durante los primeros siglos se ocupa por primera vez el pincel cristiano en decoraciones y pinturas simbólicas, siendo más que verdaderas imágenes veneradas, siguiendo la disciplina del arcano o del secreto que velaban las manifestaciones públicas de algunas verdades católicas, y que llegó a ser representación de todas las imágenes y que aparece por el famoso canon del Concilio de Elvira Oliveris. En lo audiovisual podemos decir que en esa época no existía lo audiovisual, sino que lo que se hacían se representaba de manera visual, ya sea en la pintura, arquitectura, escultura, etc., los cuales se representaba de forma o manera visual a todas esas personas o comunidades que estaban al alcance de esos alrededores. Mientras que en la escultura paleocristiana consiste en sarcófagos que eran fundamentalmente con algunas representaciones de los primeros milagros de Cristo y escenas del Antiguo Testamento. Los sarcófagos eran usados para enterramientos o cadáveres. Muchas gracias. En conclusión tenemos que
que se denomina arte paleocristiano, el estilo artístico que se desarrolla durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo, durante la dominación romana, hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente tiene su continuación tras la escisión del imperio en el llamado arte bizantino. El arte bizantino es una expresión artística que se configura a partir del siglo VI, fuertemente enraizada en el mundo helenístico como continuadora del arte paleocristiano oriental. Tenemos que las catacumbas son pasajes subterráneos cavados por los cristianos que creían en la resurrección de los cuerpos para enterrar a sus muertos, celebrar ciertos cultos y refugiarse allí durante las persecuciones. Pero pusimos algunas de las más importantes y gracias por su atención. Esta fue todo de nuestra parte.